Ángel Lara, esto tiene pinta de ser una métrica en un espacio curvo. Cuidado, cuidado. Esto es una de las cosas que quiero recalcar. O sea, estate atento, Ángel Lara, porque para que podamos decir algo de si esto es un espacio curvo o no, quien tiene la última palabra aquí no son ni las matrices jacobianas, ni las M, ni los vectores, ni nada. Quien nos dice en último momento si esto va a ser curvo o no es la métrica. ¿Vale? O sea que un par de cafés, dice. ¿Vale? O sea, no te pierdas lo que viene ahora, que ahora hablamos sobre eso. ¿Vale? Y esto es importante porque precisamente he dibujado estas cosas así curvas para que parezca que esto en verdad es un espacio curvo, pero puede ser que sí y puede ser que no. ¿Vale? Efectivamente, Pablo, parece trailer de Pokémon. Vale, pues nada, voy a esconder un poquito el chat. Un sorbo de café. Y vamos allá. Vale. Es decir, que cada sistema de coordenadas tendrá una base coordenada. Cuando digo base coordenada, me refiero a, que estos señores E1', E2' se construyen a partir de estas M's, que son los jacobianos, que son precisamente, que se construyen a partir de transformaciones de coordenadas. ¿Vale? A eso me refiero con bases coordenadas. Vale. Y cuando queramos cambiar de coordenadas, lo único que tenemos que hacer es calcular las matrices jacobianas para transformar las componentes de cualquier tensor en el punto que queramos. Correcto. Y esto vale. Vale. Entonces ahora viene. ¿Esto vale para espacios curvos? ¿Cómo se hace? ¿Tiene relación la métrica con la curvatura? Vale. A ver. Vamos a ver. Vamos a imaginar por un momento que alguien, o sea, que nos dicen que hay una cierta región pequeña, bidimensional, ¿vale? Pequeña, ¿vale? Y que no sabemos aún si es plana o curvada. Y alguien nos pinta unas líneas en el suelo. Por tanto, esto son líneas que están pintadas en el suelo. Vale. Y ahora resulta que nos dicen, hey, que sepas que la métrica en este espacio, bueno, o sea, es bidimensional y por tanto hay dos vectores, el E1 y el E2. El E1 va por aquí, por ejemplo, y el E2 por aquí. Y, bueno, por cierto, y en cada punto, pues hay un E1 y un E2. Esto es importante, es lo que decía Pablo Torrón en el chat. Ahora, esto de aquí no es el espacio vectorial que he estado hablando todo el rato, por eso le cambié de color a azul. Esto es un trozo de superficie, ¿vale? Y entonces significa que en cada punto, en este, pues hay como una tirita, ¿no? Como un espacio vectorial tangente en cada punto. ¿Eso cómo lo sabemos? Bueno, primero porque os lo estoy diciendo y segundo, porque fijaos que en la métrica hay una X y una Y. Que eso significa que esta métrica, dependiendo de en qué punto estemos mirando, pues va a dar una cosa a otra. Esto es señal inequívoca de que esto de aquí es un trozo de superficie y no un plano tangente, ¿vale? Y si hay dudas, la persona que lo está diciendo, que está describiendo el problema, lo tiene que decir. Claro, la pregunta es, ¿qué narices significa esto? Dicho de otra manera, esto, ¿qué significa? Que, por ejemplo, esto en realidad es un espacio curvo o una superficie curvada de alguna manera, o es simplemente que esto es un cambio de coordenadas raro, pero que el espacio de fondo sigue siendo plano igualmente. Vale. Bueno, pues resulta que un ser, digamos, que lo mire desde lejos, en realidad vería esto. Esto de aquí es un paraboloide. Y es precisamente por eso, por el hecho de que está curvado, de que la métrica tiene esta pinta. Pero la pregunta es, ¿cómo narices he encontrado esto? Bueno, o dicho de otra manera, ¿cómo se obtiene la métrica? ¿No? Vale, pues veamos. Un posible truco para este tipo de cosas, y esto vamos a ver si soy capaz. Fijaos que ya, como estaba tan cansado al hacer el PowerPoint, ya ni siquiera lo he hecho por trozos y está todo de golpe, perdonadme, pero bueno,
De hecho, esta es la penúltima diapositiva, así que vamos a ir con cuidado. A ver. Y a ver si soy capaz de transmitir la idea. A ver. O sea, el objetivo es ver por qué la métrica es esta. Vale. O dicho de otra manera, que la métrica esta significa que estamos trabajando con una superficie parabólica dentro de un mundo cartesiano R3. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para definir una superficie, pues es eso, definirla. Entonces hay muchas maneras de definir una superficie. Una de las posibles maneras es hacer una ecuación en donde aparezca x, y z. Pero fijaos que como en la métrica ya aparece una x y una y y tal, que son precisamente como hemos llamado las coordenadas que están por aquí en la superficie, pues entonces permitidme que llame x mayúscula, y mayúscula y z mayúscula a las coordenadas cartesianas de R3 de toda la vida. Por tanto, vamos a imaginarnos que esta superficie está inmersa en un mundo tridimensional cartesiano sin deformar, totalmente plano, digamos, ¿no? Sin cosas raras. Vale. Entonces vamos a parametrizar esta superficie. Eso significa que vamos a poner x, y z en función de parámetros. Como esto es una superficie, necesitamos dos parámetros, dos dimensiones. Entonces nos inventamos en vez de poner una t y una s, que es lo típico que hacemos en el colegio, pues vamos a poner x e y, porque es precisamente las variables que aparecen aquí. Pero ahora x e y son parámetros, ¿vale? Bueno, pues la x mayúscula es igual a este parámetro, la y mayúscula es igual a este. Podría haber elegido cualquier parametrización que yo quisiera, pero he cogido esta para que podamos de alguna manera pintar líneas que se parezcan a cuadraditos, para que podamos haber puesto algo así, como cuadraditos, digamos, ¿no? Por eso he elegido esta parametrización. Entonces, claro, si x es esto y y es esto, lógicamente al sustituir aquí en x mayúscula e y mayúscula, pues tendremos x pequeña e y grande, que es lo que es esto. Y ahora, la clave para encontrar los vectores tangentes a esta superficie, es decir, los vectores que van a vivir en cada uno de los planos tangentes a cada punto de la variedad, se puede demostrar, y si luego queréis os puedo intentar decir por qué, porque ya empieza a estar agotado, la verdad. Se pueden calcular de esta manera, como la derivada de x, y z con respecto al primer parámetro, y como aquí tenemos el primer parámetro, x, por eso le llamo E1 del primer parámetro. Y E2 es lo mismo, pero con y, que es el segundo parámetro. Evidentemente, puedo haber invertido el orden y llamar a x el 2 y, bueno, ¿vale? O sea, esto es a gusto del consumidor. Pues si derivamos x grande con respecto de x pequeña, pues aquí nos da un 1. Si la derivamos con respecto, la y con respecto de x, como no hay x, pues 0, etc. Nos da esto. Y ahora, si calculamos el producto escalar de E1 consigo mismo, ¿eso qué es? Pues es G11. O sea, el primer elemento de la matriz de la métrica, ¿no? Claro, pero para calcular el producto de E1 consigo mismo, en realidad hay que hacer esto consigo mismo. Pero para hacer eso necesitamos saber qué métrica tiene las X, Z y mayúsculas, ¿no? Pero como he dicho, esto está metido en el plano R3, perdón, en el espacio R3 cartesiano, por definición, y por tanto tiene la métrica identidad de toda la vida. O sea, la métrica cartesiana. Y por tanto, teniendo en cuenta eso, puedo calcular ya estos productos. Si hacéis este por este mismo, este por este, más este por este, más este por el mismo, pues da esto. ¿Vale? Y lo mismo con E2 consigo mismo y el producto de E1 con E2. Y es por eso, por estos productos escalares, por lo que la métrica tiene esta pinta, que es justamente G11, G12, G21 y G22. Por tanto, ¿qué significa esta métrica? Bueno, pues lo que significa es que los vectores tangentes que viven en esta superficie, digamos, tienen una manera de medir las distancias inducida por un espacio, por el espacio más gordo que lo rodea, que es R3. Esto es una manera de generar métricas que describan superficies
bidimensionales. ¿Vale? Entonces, sí. Pero claro, la historia es, esto es porque yo os lo he dicho. Pero en general, cuando te dan una métrica, tú no sabes si proviene de una superficie que está doblada o curvada o simplemente es que proviene de un cambio de variables muy raro, ¿no? Por ejemplo, de cartesianas a polares o a esféricas, que aparecen cosas muy raras y la métrica no sería una diagonal, sino aparecerían cosas raras. Los que habéis hecho el curso de relatividad general ya lo sabéis. Hay, por ejemplo, la métrica de una esfera, ¿no? O sea, aparecen senos cuadrados. No, perdón, esfera no. Perdón. La métrica de R3, pero en coordenadas esféricas, quería decir, perdón. Ese espacio sigue siendo plano, pero en esas coordenadas parece que es curvo, pero no lo es. Entonces, ¿cómo podemos saber, dado una métrica, si el espacio es curvo o no? Por cierto, esto no tiene nada que ver con tensores, pero lo digo porque así unificamos un poco, relacionamos las cosas que nos suenan, ¿no? Por separado. Bueno, pues para saber si una métrica es curva o no, está el tensor de Riemann, que describo en mi curso de relatividad general. Y con el tensor de Riemann, tú puedes saber, porque el tensor de Riemann se define a partir de la métrica, puedes saber si ese espacio que está describiendo esa métrica está curvado o no. Por tanto, los tensores y la curvatura del espacio van por caminos diferentes. Un tensor es simplemente una flechita en 4 dimensiones, entre muchas comillas, tangente a esa superficie y que no tiene nada que ver con si está curvado o no. ¿Vale? Quien dice si está curvado o no y cuánto miden las cosas es la métrica. La métrica es la que codifica todo ese asunto. Vale, ¿y qué más? Ah, exacto. O sea que nada, gracias por el tostón, por aguantar hasta aquí. Y ahora sí que ya... de hecho, así es como estoy yo ahora mismo. O sea que vamos a ver, atiendo las preguntas o comentarios. Voy a hacer incluso un poquito más grande esto. Y me voy a poner aquí encima para que quede claro que estoy como dormido. Vale, pues voy a atender alguna pregunta o alguna cosilla. Sí, correcto, fanbullying, sí. Cuando no hay, cuando no hay términos fuera de la... O sea, cuando los términos fuera de la diagonal son cero, significa que la métrica es lo que se llama ortogonal. Y en general casi siempre se puede conseguir una métrica ortogonal. Hay espacios-tiempos en los que no. Por ejemplo, un agujero negro rotando me parece que es imposible que la métrica sea diagonal. Pero en casi todos los casos se puede hacer. Bueno, en muchos casos, por lo menos es fácil, sí. Gracias, Rubén. Sí, exacto, Tomás. Para el paraboloide, si haces z igual a r cuadrado, entonces eso te induce las coordenadas cilíndricas de toda la vida. Y entonces, si lo haces con esas coordenadas, entonces te saldrá en diagonal la métrica. Correcto. Lo que pasa es que lo hice expresamente así para que quedara claro que si lo haces cartesiano, es que todo el mundo hace las coordenadas esféricas, o polares o cilíndricas, pero yo quería hacer una cosa rara, que es lo primero que se te ocurre, que es dibujar una rejilla pues cuadrada y ver cómo sería la métrica. Ah, mm, correcto, Luis. Una carrera de fondo.
Sí, Omar Méndez, sí. O sea, son equivalentes. Es equivalente. Completamente equivalente. Ostras, y tema bibliografía, es que claro, ¿qué ocurre? Es que los libros empiezan con el final de esta charla. Que es, bueno, definimos un tensor como un objeto con tantos índices que transforma así. Y ya está. Por tanto, yo no sé, a ver si alguien conoce algún libro en el que haga un poco lo que he hecho yo, que especialmente lo he hecho porque creo que falta por ahí este tipo de cosas. Correcto, sí, efectivamente, Eric, al baño, puedes ir al baño. Pues vale, perfecto, Tomás. Vale, en Rubén San Martín tengo 2 o 3 vídeos en el curso de relatividad que hablo con todo detalle del transporte paralelo y las conexiones. Échale un vistazo. Vale, Pablo Torrón dice lo de covariante y contravariante. Eh, vale. Eso tiene que ver con las derivadas. Cuando uno tiene definida una función en una superficie y dice, oye, venga, voy a calcular las derivadas parciales con respecto a las coordenadas. Pues eso es un objeto que tiene un índice. Precisamente es la derivada de f con respecto de x, y, ¿no? Por tanto, tiene un índice. Bueno, pues cuando uno se cambia de coordenadas y se pregunta cómo cambia eso, pues eso resulta que cambia de una manera muy concreta y cambia como los vectores e sub i. Pero si en vez de tener las derivadas parciales tienes las diferenciales, diferencial de x1, diferencial de x2, que eso es bueno, la derivada parcial de f con tal, o sea, cuando tienes esos objetos, pues resulta que cuando te preguntas cómo cambia, cuando hay un cambio de coordenadas, cambian exactamente igual que cambia E super I, como los duales. Por tanto, la manera en la que cambian bajo una transformación de coordenadas es diferente y entonces se le ha puesto un nombre, pues contravariante a uno y covariante al otro. Ya está, pero no tiene mayor secreto. Gracias, Ale. Gracias. Gracias, Galaxy. Gracias a ti. Gracias, Héctor. Pues Guadalupe, claro. eh, ah, para entrar de lleno a una introducción con la física teórica para un matemático. Claro, tú, Guadalupe, eres matemática. Ya me dices, a ver qué me dices. Doctor Incordio, un consejo, no dibujéis flechitas que miren lo que pasa. Fanbullying, pero esta pregunta que haces es de física y es otro nivel. Házmela eso en el curso de teoría cuántica de campos cuando estemos con cosas así, porque ahora mismo no veo la relación. Pues no lo sé, igual podemos hacer alguna cosilla de grupos, pero claro, ten en cuenta que una cosa así tiene que ser autocontenido y fíjate, llevamos 3 horas y cuarto. O sea que en los jaleos que me meto. Gracias, Norm Peterson. Gracias, Enrique. Gracias, Guillermo. Sí, soy matemática. Bueno, estoy a mediados de la carrera de matemática. Por ello, vale, o sea que Guadalupe, sí, claro. Claro, el problema de este tipo de cosas, que tenemos los físicos que quieren hacer mates y los matemáticos que quieren hacer física, es la diferencia del lenguaje. Parece que estás hablando de cosas diferentes y estás hablando de lo mismo. Por tanto, no sé si hay algún libro, que igual si buscas en Google, igual hay algún libro que diga cómo traducir o qué relación hay entre las matemáticas o la notación entre las matemáticas de un físico y de un matemático. Claro, yo no sé si puedo ayudar mucho porque al yo ser físico, pues no conozco la notación de los matemáticos. Y de hecho, alguna, cada vez que veo la notación de los matemáticos me asusto.
Pero si algún día descubro algún libro, lo diré por aquí o por Twitter. O alguien que la pueda ayudar a Guadalupe, estaría encantado. Mira, Javier Speed, pues te digo un poco lo de Guadalupe. Ojalá hubiera algún libro en el que relacione las notaciones, que hubiera una especie como de traductor. Gracias, David. Gracias, Guadalupe. Gracias, Marina Calzada. Gracias a ti. Gracias, Elías. Sí, la matriz, Pablo Rojo, la matriz G es simétrica y aquellos puntos en donde el determinante es cero, entonces la cosa explota. Por ejemplo, clásico ejemplo es en el horizonte de eventos de un agujero negro, la métrica, su determinante es cero. Cero o infinito, digamos. Entonces explota. Salvo eso, bueno, si estuviéramos trabajando con geometría diferencial riemanniana en un espacio típico, normal y corriente, no espacio-tiempo, pues entonces la matriz también tiene que ser definida positiva. Pero en relatividad no. En relatividad las distancias pueden ser positivas o negativas, las espaciotemporales. Pues mira, Agustín, no tengo ni la más remota idea. Vale, el tensor de Ricci. El tensor de Ricci es una contracción del tensor de Riemann y el tensor de Ricci sirve para saber, o sea, para lo que sirve fundamentalmente el tensor de Ricci es que si es o no cero, digamos. Entonces, si es cero, significa que no hay materia en esa zona del espacio, básicamente. Javi Mates, no sé si te acabo de entender. ¿Cómo se sabe qué tipo de realidad física determina un tensor? Bueno, si te aparece en un libro, el autor tiene que decir de qué está hablando. Y si te lo inventas tú, también tienes que tener claro para qué sirve ese vector. Y básicamente es, pues, por ejemplo, hay tensor. El tensor que yo he puesto antes era decir, bueno, ese tensor de por sí no es nada. Es algo cuando sacas un número. Y ese número tiene que decir algo. Por ejemplo, el módulo de un vector o la componente tercera de un vector o lo que sea, ¿no? O sea que un tensor es algo que, por ejemplo, el tensor de energía en momento, que almacena información y para extraerla tienes que contraerlo con vectores, diciendo en qué dirección estás yendo o dónde quieres mirar y tal, ¿no? O sea, sería como un codificador de información. ¿Estás seguro, Roger? ¿Estás seguro de que ahí no hay problema? Una de las componentes es cero, ¿no? Porque es 1 menos 2G entre R. Ah, yo diría que cuidado, Roger. Yo creo que las componentes son cero ahí. Échale un vistazo, porque ahora no me acuerdo de la métrica de Schwarzschild. Pero creo que es cero en el horizonte. Ah, ya sé lo que quieres decir. O sea, vale, sí. No, a ver, que el tensor de Riemann no le pasa nada en el horizonte. Pero la métrica en Schwarzschild parece que da algo raro. Un cero por ahí. Un señal de que ocurre algo. Muy bueno. Mikado Boom. He entendido toda la charla, pero mi duda es sobre todo qué es un tensor. Pero vamos a ver. Eso significa que he fracasado. Eh, o sea, esto es lo mismo que decir, oye, ¿qué es un vector? ¿No? Pues todo el mundo dirá una flecha. Vale. Un matemático diría, bueno, una flecha. En realidad, un vector es un elemento de un espacio vectorial.
¿Y qué es un espacio vectorial? Pues un conjunto que tiene estas propiedades, estas sumas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y supongamos que todo el mundo entiende perfectamente lo que es un vector, ¿no? Vale, pues un tensor es un vector, pero en más dimensiones. Ya está. Correcto, Roger, correcto, correcto. O sea, es como la típica indeterminación, ¿no? Que puedes decir que hay, cuidado que cuando el límite, cuando tiende a no sé qué, hay una indeterminación que hay que ver si va a tender a algo o se desparrama. Correcto, correcto. Mm, gracias, Ángel. Ah, vale, pues no sé si tenéis alguna cosa más que decir. Os veo ahí muy con mucha energía. A ver cuánto llevamos de tiempo. Madre mía. Este es el récord absoluto. 3 horas y 20 minutos. Y aún hay, no sé cuántos, son 275. ¿Estáis ahí 275? Madre mía, qué salvajada. Gracias, Tomás. Sí, Ernesto Javier. Es que el problema de esto es que aparece la palabra tensor, pero vosotros estáis viendo una matriz. Y entonces seguramente os preguntáis, bueno, pero ¿por qué tensor? Si eso es una matriz, ¿no? Pero claro, normalmente en ingeniería, que es donde se ve eso, pues claro, a lo mejor el propio profesor, pues no lo sé, no quiero pensar mal, pero a lo mejor no controla mucho de tensores y luego viene lo que viene. Exactamente, Fernando Andrade, correcto. Pues mira, Mr. Doctor, ¿cuándo volverá a haber otro directo? Pues bueno, estábamos hablando con Pablo Bueno de hacer un directo y estábamos pensando para Navidad o antes de Navidad, que podía ser una fecha interesante pues, para pasar, echar unas risas y hablar de cosas interesantes. Pero bueno, espero que no sea más allá de eso. Correcto, Luis. Me he pasado con esta charla. La verdad es que me he pasado. Pero quería también probar a ver hasta cuánto me puedo pasar. Y ahora ya sé dónde está el límite. Gracias, Lucas. Gracias. Gracias. Claro, John León, es que para un matemático es que quizás sea lo más cómodo. Pero claro, para un físico un físico no sé cómo, o sea, ve los vectores y los tensores como otro tipo de cosas, no como funciones o aplicaciones. O sea, no sé cómo explicarlo, pero es una cuestión de gustos, digamos. Sí, estamos de acuerdo, Fernando Andrade, correcto. Lo correcto es decir que algunos tensores pueden representarse como matrices, pero no todas las matrices son tensores. Sí, de alguna manera sí. Buenas noches, Antonio Gross. Gracias a ti. Otro ingeniero por ahí. Saludos a los ingenieros y a las ingenieras, que seguro que hay alguna por ahí escondida. Pablo Rojo, que cómo nos enteraremos cuándo será el siguiente directo. Bueno, he puesto un tráiler. Luego también está la cuenta de Twitter, donde lo voy avisando y con la campanita, ¿no? Pero bueno,
Esta vez, o sea, por eso pongo los trailers estos, para que si no os llega la notificación, pues por lo menos que lo veáis. Gracias, David. Tranquilo, Isaac. Isaac Mateo. Esto quedará subido tan pronto cierre este directo, quedará subido. Para que una matriz sea un tensor, no tiene que tener asociada una base. Correcto, pero es que una matriz, todas las matrices están siempre, pero esto ya es de álgebra. Cualquier matriz siempre, siempre, siempre está definida con respecto a una base, siempre. ¿Por qué? Porque una matriz, entre otras cosas, multiplica un vector, pero los vectores están en función de una base. Tanto las matrices como los vectores y los tensores siempre están referidos a una base. Hombre, José Antonio, pues gracias. Pero Roger, a ti eso no te hace falta, hombre. A ver, Markel 11, que no sé por qué siempre me sale llamarte Markwell. Eh, Esto es una opinión. A mí nunca me ha gustado decir que la métrica es el potencial de la relatividad general. Bueno, yo casi nunca lo he visto así, pero la razón de por qué dicen que es eso es porque los físicos de alguna manera llaman potencial aquello que al derivarlo con respecto a las posiciones da algo así como una especie de fuerza, digamos, ¿no? Pero vamos, que no le llamemos así y ya está. Pues sí, Sergio Riquelme, espero que te sea de utilidad. Pues Ismael Elías, pues mira, he tenido que dejar de seguir el curso de teoría cuántica de campos para preparar esto, pero tan pronto descanse un poco del agotamiento, seguimos. Ya se está poniendo interesante el curso de teoría cuántica de campos, por lo menos para mi modo de ver, y o sea que fantástico. Ah, pues mira, Ousagoa, matemático, aunque hice la carrera hace 40 años, encantado de ver el significado físico de un tensor. Yo solo los veía desde el punto de vista de espacios duales y productos sensoriales. Claro, claro, es que o sea, es que es muy poderoso verlo de forma abstracta, pero creo que lo ideal no es ni los matemáticos ni los físicos, sino los dos. Por eso tampoco me pongo yo muy a la defensiva con el tema del físico, ¿no? Guadalupe, una última pregunta. Como físicos o físico, ¿crees que es factible que siendo matemática aprenda física por tu cuenta sin ir al grado? Y sin laboratorios para tal. Pues mira, Guadalupe, es una buena pregunta. Claro, cada persona es un mundo, pero depende. Si, a ver, yo entiendo que si eres matemática, seguramente lo que más te gusta es, o crees que te puede gustar es la física más bien teórica. Si es así, entonces lo tienes muy fácil. Si te gustara, por ejemplo, la física experimental, la cosa estaría complicada, porque entonces tendrías que ir a laboratorios y sería todo un poquito más engorroso, digamos, de aprender por cuenta propia. Pero precisamente la física teórica, si una cosa tiene, es que es muy matemática. Vale que para físicos, pero muy matemática. Por lo tanto, para ti creo que será mucho más fácil que para un físico. Porque uno de los problemas que suele tener un físico cuando se dedica a la física teórica es que hay un porrón de matemáticas y conceptos abstractos de teoría de grupos, de matemáticas que un matemático pues seguro que controla más. Por lo tanto, yo te animo a que... El único problema que hay que superar aquí es la traducción. Cuando un matemático dice esto, ¿a qué se refiere un físico? O cuando un físico habla de esto, ¿cuál es la traducción a la notación matemática? ¿No? Gracias, Rubén.
Nada, Pablo, vamos a despedirnos ya de Pablo con un fuerte abrazo. Me voy ya, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta pedazo de clase. Y comprad mi libro el año que viene. Así lo haremos, Pablo. Un aplauso, Pablo. Gracias por tu ayuda. Y a ver qué más. Gracias, Tomás, por la publicidad. Pues yo creo que lo vamos a ir dejando, ¿no? Porque yo estoy agotado, perdido. Pues nada, ya apuntamos este récord Guinness, que son 3 horas. Sí, ¿no? De 10 menos 7, sí, sí, 3 horas y media. Madre de Dios. Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros y nada, guardad este vídeo como tutorial para emergencias de tensores, ¿vale? Sí, sí, me voy a ir ya porque estoy hecho polvo ya. Sí, sí, habrá más directos, seguimos con el curso, en fin, en fin, que ya no me salen las palabras del cansancio. El Twitter es aula141. Sí, este es el Twitter del centro de estudios, pero el mío es Javier110, @Javier110, o sea, 110, Javier110. Pues nada, a descansar, Luis Casanova, correcto. Pues nada, adiós, muy buenas, que descanséis y gracias por estar aquí y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de espectadores que hay ahora mismo, que estoy alucinando, esto no había pasado nunca. Y en fin, gracias de verdad, de corazón. Nos vemos en los cursos, haced los ejercicios y sed buenos y estudiad mucho.